Muy bien, y sabemos que la pandemia cambió nuestras dinámicas y hábitos diarios y hemos tenido que aprender a involucrarnos más con la tecnología. ¿Cómo desarrollar las competencias digitales con una mirada 360, es decir, donde se involucre al alumnado, docentes, centros educativos, familia y entorno? Iniciamos contigo, Fernando. ¿Estás? Realmente eso es un desafío muy significativo. Yo creo que el aprendizaje basado en tecnología, todo el mundo piensa que es una tecnología que se capacita a los maestros y los maestros la pueden entregar y todos la reciben de la misma manera. Y ya aprendimos que no hay una tecnología ideal para todos los entornos, todos los contextos, todos los alumnos y todos los maestros. Entonces, tiene que ver mucho con este acompañamiento y esta mentalidad de experimentación, ¿no? Algunas iniciativas de métodos de aprendizaje que sean sesiones más breves, que podamos medir aprendizajes mucho más inmersivos, ¿no? Donde a través de la experiencia, la exploración, el aprendizaje invertido, donde hacemos que cosas ocurran en la casa y luego se traen las discusiones al aula, pero todo esto, de nuevo, es un entorno que tiene muchas realidades coexistiendo. Y para mí la tecnología, el mayor valor que nos da es que nos permite generar datos. Ya no tenemos que esperar al cierre de ciclo para ver qué pasó. Los de la clase de las 7 le pueden decir qué pasó a los de la clase de las 8 y los ciclos de planeación, ejecución se pueden hacer mucho más cortos. Antes teníamos que esperar al examen para ver quién había aprendido y quién no. Con la tecnología no tenemos que esperar al cierre del mes, al cierre del ciclo, al examen. Cada 45 minutos podemos obtener datos, mejorar, podemos también romper esta idea de que el profesor de un grupo no habla con el profesor de otro grupo o con el profesor de otra escuela o con el papá o con el de otra materia. Entonces, para mí es romper estas barreras que nos limitan y generar innovación abierta, ¿no? Excelente, Fernando. Pasamos contigo, Civil. Completamente de acuerdo contigo, Fernando. Yo creo que el acompañamiento es clave, el acompañamiento es clave y la práctica, ¿no? La práctica es el maestro, ¿no? Nuestros maestros, pues, antes tenían un pizarrón, hoy tienen una cámara, ¿no? Entonces, cambió completamente el entorno de cómo dar clases, ¿no? Hay muchas prácticas de diferentes escuelas en el mundo de justamente hacer ese microlearning, ese aprendizaje corto con unas sesiones más cortas, sesiones invitando a los papás a estar en la clase, a dar su testimonio, ¿no? Comunidad, una comunidad virtual. Las escuelas deben hacer esa comunidad virtual, ¿no? Esas sesiones con los padres de familia, ¿no? Involucrarlos. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que como papás, como yo también soy mamá y de 3, yo creo que también es muy importante sentirnos involucrados en la educación de nuestros niños, ¿no? Y entonces, a mí hoy en día, la mayor entró a primaria y está en una escuela digital, ¿no? Pero nos hacen esas sesiones, esa comunidad virtual con papás y la verdad, pues nos permite a nosotros como papás involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Y yo creo que hoy en día les podría decir, estoy más involucrada en la escuela, en la educación de mis niñas que antes. Antes, en presencial las dejaba, iba yo al trabajo. Hoy en día sí me involucro mucho más, viendo un poquito justamente toda esa crisis educativa que podemos tener, pero hoy en la escuela me está ayudando con esas sesiones de comunidad, ¿no? De tener esos one-on-one con sus maestros, conocer sus maestros, conocer sus coordinadores, hacer otra comunidad con los papás también, hacer concursos de arbolitos de Navidad, o sea, diferentes actividades que están haciendo ahorita en la escuela, que la verdad, mis respetos, ayuda mucho a sentirnos todos conectados, aunque sea a través de un Teams o de un Google Classroom, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Civil, y en especial los padres de familia hemos tenido que cambiar muchas dinámicas y hábitos durante la pandemia y desde mi punto de vista ha sido muy positivo, ya que nos hemos involucrado más con nuestros hijos. Desde tu perspectiva, Katia, ¿qué nos puedes decir? Completamente de acuerdo con todo lo comentado. Yo complementaría
Definitivamente tendríamos que desarrollar esas competencias con un proceso unificado y adaptando la tecnología a ese proceso. La digitalización nos abre la puerta a permanecer conectados, como lo hemos estado platicando. Como decimos en Avaya, las experiencias importan. Somos consumidores todos exigentes que demandan las mejores experiencias de cualquier producto que consumimos, más cuando se trata de comunicación. Somos todos, tanto niños como adultos, consumidores activos cada vez con menos tiempo para realizar las tareas diarias. Necesitamos conexiones siempre disponibles y a las que podamos acceder desde cualquier medio, porque nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar medios digitales para temas tal vez o fines de esparcimiento. ¿Por qué no utilizar esas mismas herramientas que ya conocemos y utilizamos tan fácilmente para poder permanecer conectados con la institución? Pero obviamente dándole todo el tema de formalidad y seguridad de la información que necesitamos. Poner a disposición de toda la comunidad educativa la comunicación dentro del modelo educativo digital es lo que nos llevará a estar conectados y a formar esta comunidad de la que estamos hablando. El hilo conductor definitivamente es la tecnología. Interactuar con estas instituciones por el medio que elijamos lo va a hacer más fácil desde el punto de vista del consumidor, pero también es importante desde las escuelas, desde el punto de vista de las escuelas, porque al final podemos identificar el perfil de quien nos contacta. Entonces, le damos a cada una de las interacciones un contexto para que podamos incluir de manera eficiente en este proceso educativo a todos los involucrados en el mismo, como hablamos desde los estudiantes, los profesores, hasta la familia y la comunidad. Pero lo podemos hacer de manera fácil y eficiente. En eso nos estaría ayudando la tecnología definitivamente. Claro, Katia, y ya que hablas de conectividad, sabemos que es uno de los grandes retos en materia educativa. ¿Qué acciones y estrategias, en el caso de Civil con Fundación ERAP y con Katia en Avaya, se pueden plantear para que niños, niñas, jóvenes y docentes en situación de vulnerabilidad tengan acceso a programas de educación en línea? Adelante contigo, Civil. Sí, tenemos un gran reto de conectividad en Latinoamérica, ¿no? Y uno de los que sí tenemos que ir involucrando más y ir cambiando y ir revolucionando. El Internet, si antes nuestras escuelas necesitaban unos laboratorios para hacer ciencias, hoy las escuelas necesitan Internet, ¿no? Entonces, el mismo gobierno, los gobiernos de los estados deben ayudar a las escuelas privadas, públicas o rurales a poder tener acceso a esa conectividad. Si el gobierno no da, hay instituciones privadas que lo están haciendo para poder ayudar a esa crisis educativa, ¿no? O fundaciones como EDUP, ¿no? Que les estamos compartiendo esas herramientas. O si sabías que tal gran institución te ofrece por tener un revuelo esta herramienta, porque ellos quieren poner su granito de arena en la educación, en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros como fundación comunicamos a las escuelas rurales como públicas o algunas privadas también, esas herramientas que pueden tener hoy en día de instituciones privadas, de mismas escuelas que otras escuelas que quieren compartir, ¿no? O del mismo del gobierno. Hoy en día, cuando estamos en esa crisis, viendo cómo podemos hacer, nos cuesta mucho llegar a esa información, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como fundaciones? Comunicar y sobrecomunicar para poder ayudar a las escuelas a tener esa conectividad o esas herramientas digitales para su comunidad educativa. En el caso de Avaya, Katia, imagino que tienen diferentes iniciativas y proyectos en este ámbito. Sí, definitivamente yo creo que, como bien lo menciona Civil, se trata de cerrar brechas, ¿no? En Avaya sabemos que las herramientas tecnológicas para el sector educativo deben de ser lo más accesible posible en todos los aspectos. Uno de ellos definitivamente es el consumo de las soluciones, porque al final lo que nosotros hoy utilizamos, hablando un poquito técnicamente, es video. Necesitamos esta carretera que es el Internet, este transporte para que ese video pueda ser consumido por todos los que lo necesiten, ¿no? Alumnos y profesores. Entonces, de esta manera, nosotros creemos en que hacer las soluciones lo más comprimidas posibles para que puedan navegar en cualquier tipo de medio, en cualquier tipo de Internet,
sin importar si es un internet completamente casero o es un internet asimétrico, en donde tal vez no podemos asegurar tanto la velocidad del transporte de los datos, asegura a que podamos poner disponible esta tecnología prácticamente desde cualquier tipo de conexión. Hoy tenemos muchas universidades conectándose, inclusive los alumnos, desde este tipo de internets, como comentaba Silvi, que pone a disposición el gobierno en diferentes ciudades, por ejemplo, del país, ¿no? Hablando puntualmente de México. Y la solución corre perfectamente porque no es demandante. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los vendors de tecnología, así como lo hacemos nosotros, tenemos que trabajar mucho en que estas soluciones, a pesar de que sean consumidas a través de video, sean completamente, digamos que livianas para el transporte y la carretera por la que tengan que ser consumidas. Eso por un punto. Y también, por otro lado, sabemos que disponibilizar de manera gratuita el licenciamiento de cualquier tipo de solución que permita esta conexión para la educación es fundamental. En Avaya, por poner un ejemplo, todo el licenciamiento que va dirigido al consumo de los estudiantes no tiene ningún precio, pero tiene exactamente la misma calidad y la misma compresión de la que les estoy hablando que el licenciamiento que se utiliza del lado de la institución o a nivel de los profesores, ¿no? Que ese sí puede llegar a tener un costo. Entonces, este tema de cerrar brechas, definitivamente necesitamos trabajar todos en equipo para que pueda ser algo que realmente se democratice y podamos utilizar todos. Excelentes iniciativas y aportes, Sibyl y Katia. Definitivamente, entre todos los actores del ecosistema educativo, debemos impulsar una agenda digital educativa resiliente, inclusiva y sostenible. ¿Qué aspectos consideran son los más relevantes para verdaderamente desarrollarla con estas tres características y que realmente logremos una transformación, o se podría decir, una regeneración de los entornos educativos en los países de América Latina? Iniciamos contigo, Fernando. Sí, muchas gracias. Mira, pues yo me baso mucho en un modelo de retorno. Yo creo que la educación tiene que estar atada por lo menos a 6 dimensiones del retorno. El primero, evidentemente, es el retorno de aprendizaje, el cierre y el desarrollo de las habilidades, pero tenemos también un retorno en tiempo. Ahora tenemos que cuestionarnos el tiempo de desplazamiento, el tiempo de un profesor para hacer la planeación, el tiempo que pasamos presencial, el tiempo que pasamos frente a una pantalla. Y todo eso tiene que ser una medida de cómo maximizamos, como si el tiempo fuera un activo que se tiene que apreciar en vez de depreciarse. Lo mismo pasa, como he venido diciendo a lo largo de esta charla, con el tema de la información. ¿Cuál es el retorno de información? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué sabemos de cada estudiante, de su forma de aprender, de su efectividad? Un retorno muy importante, el retorno en confianza, el retorno de que sabemos que la institución, los docentes están... somos sensibles al estado emocional, somos sensibles al desgaste que ocurre en frente de las pantallas, somos sensibles al rol que juegan los padres, y entonces tenemos que tener un retorno en confianza y finalmente el retorno en impacto, que es justamente tomar en consideración que hay gente que está impactada en forma mucho más contundente que otros, que muchas veces tiene que ver con el temas de género, pero hay otros factores que tenemos que cerrar, ¿no? Y todo esto, pues con el cierre de la inversión y la parte del uso de los recursos. Entonces yo creo que para lograr que efectivamente esto sea beneficioso, que aprendamos mejor, que tengamos un entorno hacia adelante que cierre estas brechas, no hay manera de librarnos de estas 6 dimensiones, de verlo de diferente forma y de no pensar que sigue siendo la misma educación que era antes. Totalmente de acuerdo, Fernando, la transformación digital que se ha acelerado aún más con la pandemia. ¿Qué opinas sobre este tema, Sibyl? Gracias, Marta. Yo creo que lo que es muy importante también, o sea, adicional a lo que comenta Fer, el tema de inclusión hoy en día, hay muchas brechas, ¿no? Pero la inclusión
hay una crisis actualmente, pues los niños a nivel socioeconómico de escuelas privadas son los que pudieron tener acceso a la educación durante 18 meses, ¿no? Y a los de escuelas públicas les ha costado más trabajo. Poco a poco vamos a tener esa brecha de equidad educativa en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy importante que toda la sociedad estemos conscientes de esa brecha educativa y ver cómo podemos ayudar, ¿no? Y cómo podemos apoyar, ¿no? Hoy en día yo creo que sí es importante el tema de la conectividad, ¿no? Sí es importante para poder ir mezclando en un esquema más híbrido, ¿no? Sin embargo, es muy importante ir preparando con las habilidades que se requieren, con los valores que se requieren a nuestros niños, ¿no? Para disminuir el impacto que tuvo la pandemia con este cierre de las escuelas durante 18 meses, ¿no? Porque como bien comentó Fernando, fuimos de los países donde más cerramos escuelas y donde realmente el impacto va a ser más grande en un futuro. Por eso es muy importante hoy en día ser conscientes de eso, ser abiertos a eso, ser humildes y todos juntos juntarnos, porque es algo de un gobierno, es algo de instituciones privadas, escuelas privadas, escuelas públicas, es de todos, ¿no? Entonces todos tenemos que ir trabajando en este gran reto. De acuerdo, iniciativas y proyectos de triple hélice, gobierno, academia y sector privado, donde todos colaboremos para regenerar nuestros entornos educativos. Además de los aportes de Civil y Fernando, Katia, ¿qué opinas al respecto? Gracias, Marta. Pues definitivamente creo que las instituciones educativas tienen que desarrollar un plan digital que combine sí los modelos de enseñanza adecuados o adaptados para el consumo digital. La tecnología siempre acompañará el proceso, no lo construye, no lo crea, como ya lo platicamos. Y conociendo el potencial de las herramientas tecnológicas, se deben de complementar los procesos. Y ahí es donde los que proveemos esa tecnología debemos de brindar el acompañamiento consultivo. Es fundamental que los expertos en los procesos para impartir una educación de calidad y por otro lado los expertos en la tecnología que permite el consumo de esta educación digital trabajemos de la mano. De este modo podemos construir una nueva manera, como lo platicaba Fernando hace rato, en la que se impartirá este conocimiento. Una manera que borrará muchas barreras y límites y hará la educación mucho más accesible de lo que es hoy en día, en el futuro. Y tal como lo comentó también Fernando, yo creo de igual manera que la información es poder y la analítica de toda esa información nos puede brindar definitivamente el sendero para avanzar, sobre el cual caminar hacia este tema de la transformación digital tan nombrado en estos tiempos, ¿no? Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero no puedo despedirme sin antes preguntarles a los tres, ¿cómo visualizan el futuro de la educación en una región como América Latina con enormes retos, ciertamente, pero seguramente con grandes oportunidades? Fernando, si nos puedes platicar al respecto, por favor. Bueno, pues yo sigo con esta idea de la innovación a partir de la colaboración. Nadie que trabaje en educación podría decir que no es un optimista, así que yo tengo que ver que estoy optimista respecto a que finalmente vamos a lograr flexibilizar los currículums, integrar la educación socioemocional, cerrar las brechas de género, integrar la tecnología, pero esto requiere colaboración público-privada, colaboración entre escuelas, escuelas conectadas con otros países, escuelas conectadas con emprendedores, docentes que no se ven como un trabajo de llanero solitario, sino un trabajo mucho más en red, que los padres de familia son más activos, mucho más protagonistas. Yo no he visto que haya manifestaciones porque no estamos aprendiendo, como hay manifestaciones por un montón de cosas que no deberían de tener sentido. También creo en una educación donde se hace un círculo mucho más grande, donde quepamos todos, que no tengamos que pensar que hay escuelas para niños y niñas con capacidades especiales, como si fueran a vivir en un mundo de capacidades especiales, que aprendamos a convivir con la discapacidad y que no se vea que una escuela que acepta niños con autismo o con discapacidad, entonces los otros padres van a querer sacar a sus hijos porque no quieren estudiar con gente con otras capacidades. Sé que hay oportunidades enormes, trabajar en educación nos obliga a ser optimistas y yo creo que estamos frente a una gran oportunidad. Si no actuamos ahora, no basta con entender que hay que hacer cambios, hay que hacerlos ya, hacerlos rápido, escalables, con visión. Es un
el desafío más grande es un desafío de liderazgo para mí. Qué inspirador, Fernando, y por supuesto debemos actuar ahora. Ahora es el momento. En el caso de ERAP Civil, ¿cuál es la visión? Mira, nosotros la verdad creo que despertamos el mundo educativo, y hablando del mundo, o sea, no nada más México ni Latinoamérica, despertó con la pandemia, ¿no? Y fue, nos obligó a evolucionar, ¿no? Y hoy en día, la verdad, me da mucho gusto, porque también soy como Fernando, muy optimista, y hoy veo que todos estamos metidos para poder ayudar y ver cómo podemos mejorar y hacer esa evolución en la educación. Todos estamos involucrados, todos estamos teniendo esa humildad de decir, oye, ¿sabes qué? Hay un granito de arena que yo le puedo meter. Los gobiernos están haciendo, como el gobierno de Guanajuato, como diferentes gobiernos están haciendo para hacer evolucionar su propia educación de su estado. Instituciones privadas, escuelas como empresas se están también involucrando en la causa, y fundaciones nos estamos también metiendo para poder ayudar a nuestras escuelas, ¿no? Entonces, eso es lo que me da mucho gusto, y por eso veo el futuro de la educación en Latinoamérica, que tenemos un potencial enorme en Latinoamérica, ¿no? Y lo que estamos haciendo, juntarnos todos y creando esas fundaciones, ayudando a las escuelas, vamos a poder lograr tener una educación de primera. Entonces, muy optimista con este futuro de la educación, ¿no? Y muy feliz y muy orgullosa, y es un honor poder justamente participar en esta transformación, porque yo creo que mañana nuestros niños nos los van a agradecer, ¿no? Porque estamos creando los futuros líderes que tendremos, ¿no? Entonces, muy optimista. Por supuesto, especialmente generando estos escenarios de colaboración entre los diferentes entes involucrados. Y finalmente, en Avaya, Katia, cuéntanos sobre esta visión. Visualizo la educación siempre disponible, conectada y con una mejora continua permanente, porque esto va a habilitar diferentes canales de comunicación para el consumo de quienes lo necesitan en el momento en que lo necesiten, facilitando el acceso por la vía más conveniente y más fácil a las clases, pero también facilitando el acceso o el proceso de evaluación, tanto para alumnos como para profesores, que es parte de la mejora continua, inclusive automatizándolo, esto considerando que puede llegar a eliminar cualquier error humano y asegurando el resultado de la evaluación, que al final es la comprobación del conocimiento adquirido, empoderando al alumno, al profesor, a la comunidad educativa completa con la tecnología como herramienta para accesar al conocimiento. Gracias, Civil, Katia y Fernando. Ha sido un verdadero honor tenerlos en el primer episodio de la segunda temporada de nuestras Expert Talks. Esta conversación ha sido realmente muy enriquecedora y nos muestra un panorama entre todo alentador, optimista e interesante para continuar colaborando entre todos para acelerar la regeneración y la transformación de nuestros entornos educativos en beneficio de niños, niñas, jóvenes y por supuesto de maestros y docentes. Mil gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.